Muchas gracias. Son todos suyos, ¿De verdad? del Señor. Pero, ¿qué hacemos? Porque en la casa no caben. Algo hacemos. Si entramos todos en el cielo, yo me lo llevo para la casa. Un placer, hermanos. Qué bueno ver caras conocidas. Bendito sea Dios. Mi nombre es Andrés Mora Miranda. Pero bueno, yo soy muy feliz de compartir con ustedes. Es la primera vez. Bendito sea Dios. Nos conocemos tal vez de otra faceta mía como comunicador, que le he servido a Dios en medios católicos como Radio Fides y Radio María, pero también en general mi trabajo pastoral ha sido desde los 15 años y para gloria de Dios este año 2025 estoy celebrando mis 30 años de evangelización, gracias a Dios. Sí, amén, para gloria de Él. Después de una adolescencia bastante turbulenta, porque también anduve de mal portado, Dios nada más me dejó la cara de testimonio. Dios me dejó nada más la cara de testimonio, ¿verdad, Warrencito? Porque sí, porque tenemos que pasar por el crisol. Y hoy particularmente estamos en un tiempo muy bonito como iglesia, que ustedes ya lo saben, que es el tiempo de la Pascua. Entonces, claro, para el cristiano, ¿verdad? Más los movimientos o grupos apostólicos que tienen ese carisma alegre, la Pascua es un momento muy bonito del año. Entonces nos da rienda suelta a hacer un montón de cosas bonitas y alegres y demás. Pero para llegar a la Pascua, tenemos que acompañar al Nazareno en su camino de cruz. Y entonces ahí es donde todos nosotros llegamos a vivir los momentos del crisol. Llegamos a pasar por el fuego. Y a nadie le gusta hablar de eso, ¿verdad? Pero sí, llegamos a pasar por los momentos oscuros, por el fango cenagoso que dice el Salmo 23. ¿Pero para qué? Para ver la luz. Gloria a Dios, amén. Y bueno, estamos en Pascua. Y esta Pascua es muy particular también porque hubiera sido como la Pascua normal de todos los años, pero hay de contexto también la muerte de un papa. Entonces estamos medio alegres, pero también medio tristes. Y ahora estamos en vilo porque estamos haciendo oración, vigilia para el nuevo papa. Ahí ya a veces hay que corregir a ciertos hermanos y a ciertos comunicadores, sobre todo porque también, bueno, yo soy comunicador de profesión y los medios de comunicación particularmente, pues no es como un trabajo ahí cualquiera que usted llegue y le dice, bueno, usted a partir de hoy va a correr lo que es el área de política. Bueno, usted es periodista de deportes, bueno, claro, le va a corresponder correr lo que va a ser fútbol y baloncesto. Entonces ya usted tiene su trabajo designado. Pero cuando uno llega a un medio de comunicación, los jefes de edición, que son los jefes de uno, a uno le definen qué hacer. Entonces ahí es donde ustedes han visto que en las últimas 2 décadas y media más o menos, el amarillismo se ha vuelto más fuerte. Entonces vemos solo cosas violentas, ¿verdad? Mucho amarillismo, mucha sangre, mucha cuestión ahorita que está manchando la paz. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que vende. Entonces uno tráguese su profesión, tráguese su título, tráguese su ética y uno vaya, papá, porque si usted no lo hace, cortan el rabo. Y hermanos, es la realidad del mundo. Sin embargo, como les decía, hay que a veces hacer ciertos ajustes y correcciones, incluso a los mismos colegas, con mucho amor y respeto, porque uno sabe que ellos, muchas gracias, porque uno sabe que ellos están haciendo su trabajo. Pero esta situación ahorita de la sede vacante, de tener a un papa recién fallecido, incluso hasta miembros de la iglesia, nos ha puesto en vilo, a la expectativa, porque ¿quién va a reemplazar a Francisco? Lo mismo dijimos los que somos generación Juan Pablo II, ¿quién le va a llegar al talón a Juan Pablo II?
hombre que trabajó el tema de comunismo, que se trabajó abajo el muro de Berlín, que trabajó fuerte la Guerra Fría. Yo digo que calentó la Guerra Fría porque él fue gran mediador. Entonces uno dice, ¿quién? Bueno, ya hubo quién. Vino Benedicto. Vino Benedicto y bueno, también fue controversial y renuncia como obispo de Roma, como papa. Y ¿cuándo esto, verdad? ¿Cómo renunciar a un papa? ¿Puede el papa? Y ya toda la interrogante de qué iba a pasar así, ¿verdad? Bueno, ya pasó Benedicto, llegó Francisco. Y el Señor nos ha regalado a Francisco por 12 años. Y ahora, ¿quién va a reemplazar a Francisco? Ve. Pero ahí es donde yo digo, es que se nos olvida que como cristianos, como cristianos, no dependemos de unos candidatos. No dependemos de un perfil académico, litúrgico, pastoral. Claro, importa mucho, pero es que nosotros nos debemos a la oración, nos debemos a la fe. Entonces ahora, para aterrizar y entrar en materia, nada más mi reflexión en esta introducción es que nosotros, en este tiempo glorioso de la Pascua, porque es un tiempo alegre, también nos debemos a la alegría de la espera, como María. María también vivió incertidumbre, aquel semejante anuncio que le dio el ángel, que ahorita lo vamos a ver. Y María confió, esperó. Ahorita el pueblo católico está así, en espera. Estamos todos en espera. Y gloriosa espera, porque sabemos que los que esperan en el Señor, ¿qué les pasa a los que esperan en el Señor? Como dice el canto, ¿verdad? Exacto, le brotarán fuerzas como el águila. Entonces, a los que esperan en el Señor, siempre les va bien. Así pasó con el pueblo de Israel, después de 700 años de tener una promesa de que vendría un Salvador, un Redentor, llamado el Mesías, pero 700 años. Ahorita estamos hablando de días para el nuevo Pedro, pero 700 años, ¿cómo lo calcula uno? Bueno, ninguno de los que estamos aquí veríamos el cumplimiento, muchas gracias, veríamos el cumplimiento de esa promesa. Mas el pueblo de Israel pasó 700 años, 7 siglos esperando. Y bueno, y ahí vamos. Esta charla que conversando con Ricardo y pensando también en lo que se va a trabajar con ustedes, con el padre Eric Fallas, pensamos que lo más razonable para esta charla era relacionar a María, la figura de María, con la Pascua. María, casi que la imagen de ella se desvanece, por decirlo así, con la muerte del Señor. Ahí como que desaparece por un tiempito. Después vuelve a aparecer para el momento de la resurrección, unos días después, pero en el Evangelio está desaparecida. Aparece cuando resucita el Señor y luego hasta Pentecostés, en el aposento alto, como estamos nosotros aquí, ¿verdad? En un aposento. Hasta ahí vuelve a aparecer María, pero María tiene gran relevancia dentro del tiempo de la Pascua. Y recuerden que el tiempo de la Pascua no es un tiempo católico, es un tiempo judaico. Y nuestros hermanos mayores, los judíos, ellos respetan de una manera muy solemne el tiempo de la Pascua. Nosotros le hemos dado un contexto más alegre. En ellos también hay alegría, pero es una alegría más solemne. Nosotros le hemos dado un contexto más alegre, más allá en la alegría. Y está bien. Entonces vamos ahí. María en la Pascua. Yo les comentaba que, bueno, yo de profesión soy comunicador. Y pues quiso Dios también que yo con los años continuara trabajando o sirviéndole a la iglesia.
Y una de las figuras más importantes para mí dentro de este camino ha sido la figura de María. ¿Por qué? Porque tengo una madre muy linda. Yo sé que todas las mamás son lindas, así es que no voy a pelear ese premio entre ninguna, ¿verdad? Tengo una mamita muy linda de 83 años, ahí quedó en casita, una luchona, porque mi mamá, bueno, trabajó por 40 años para una institución, un hospital, el Hospital de Niños, de ahí se pensionó. Y a los 15 años de edad, teniendo yo 15 años de edad, falleció mi papá. Pero la muerte de mi papá generó que yo viviera. Porque les conté brevemente que yo también pasé por el crisol, ¿verdad? Y sí, tamaño crisol, porque estuve metido en mucho enredo. Y como les digo, y no es broma, solo me dejó la cara de testimonio. Pero es que tenía que ser así. Y mi mamá, ella le quedó toda la responsabilidad encima, no solamente de la casa, porque también la casa se debía. Bueno, tuvo que lidiar conmigo, un adolescente súper mal portado, ya enredado en vicios, en malas compañías. Vean, yo a veces lo digo en son de broma, pero es muy en serio. A como yo iba, yo no estuviera aquí. Es más, ni estuviera ni en un búnker, ya yo estuviera enterrado hace mucho tiempo. Porque yo llevaba una línea de maleante que, oiga, no me podía capear. Muy duro. Y fue más que nada como una acción, claro, se me salió de las manos y al ser joven no supe cómo manejarlo, ni cómo buscar ayuda, ni nada. Fue una acción rebelde, queriendo yo demostrar que yo macho sí podía, ¿verdad? Porque tras de eso fui criado muy rudo por mi papá y mi padrino, ¿verdad? Esos machos, pelo en pecho, lomo plateado, como dice uno, ¿verdad? Que cuando yo ayudaba a mi papá o a mi padrino a hacer algún trabajo y tal vez me martillaba, me golpeaba un dedo, ese grito interno, dice Isaías, ¿verdad? Pero es de verdad, porque no, le decían, a mí me decían, los hombres no lloran, no lloren. Y aquella vocesota así autoritaria, ¿verdad? Encima. Y todos los varones hemos vivido eso. Por lo menos los varones, estamos hablando de la generación, imagínense, mi abuelo ya tendría 100 y pico de años y ya venían con esa horma. Ahora la cosa es un poquito más calmada, pero yo me acuerdo que por lo menos a mí no me perdonaba una lágrima. Y yo cuando llegué a la primera convivencia, yo dije, no hombre, si están llorando yo también voy a llorar. Sí, claro. Y aquello, y yo empecé así, ¿verdad? Como un motor diésel. ¿De dónde arranqué, verdad? Al suavecito, para que yo también todavía tenía así como machismo ahí, ¿verdad? No llore tanto. Si va a llorar, llore poquito. No, en esa primera convivencia, ahí yo me solté. Y solté todo lo que llevaba por dentro. Y esa misma convivencia era de viernes a domingo. Y en esa misma convivencia, el día domingo murió mi papá. Entonces yo estaba sentado allá al final, así, recibiendo un tema, que por cierto, esa charla la estaba dando Yolanda Hurtado, no sé si la conocen. Detuvieron un momento la charla y me llamaron a mí. Y yo, ¿y qué hice? Porque yo no me he ganado ninguna torta, yo estoy aquí tranquilo. Lo único que he protestado es porque las duchas son de agua fría. Un tubo ahí hechizo, ¿verdad? Y me llaman y donde me dice, es que lo llamó su mamá. No me habían dicho mamá. ¡Fum! Yo me escapé. Me brinqué el muro del colegio, porque era el colegio ahí en San Rafael Abajo. Yo soy de San Rafael Abajo, Desamparados. Me brinqué el muro del colegio, salí corriendo, me agarraron ahí como a los 500 metros en un carro. Ya me montaron y me llevaron a mi casa. Resumidas palabras, mi papá, Dios me lo permitió 2 horas y media más de vida.
Él murió por un cáncer pulmonar porque fumó mucho. Bendito sea Dios, vea, a mí nunca me gustó el cigarro. Yo decía, yo no voy a fumar cigarro porque eso mató a mi papá, pero fumaba marihuana. Vean, el diablo es puerco. Y uno lo dice así en son de broma, pero es que él sabe por dónde está el talón de Aquiles de todos nosotros, ¿verdad? En algunas personas serán los vicios, en otros será la pornografía, en otros será el adulterio, en otros, no sé, la murmuración, el homicidio. El enemigo siempre sabe cuál es nuestro punto débil, siempre. Porque él, mire, ese diablo es tan diablo, diría mi abuela, que cuando busca cómo persuadirnos a nosotros para pecar, nos quita la vergüenza, esconde la vergüenza, y usted va y peca y se la devuelve para que su conciencia, ¡pácata! Te la pelaste, hombre, caíste, mujer. Vea qué chancho es. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Pues ni siquiera ni pensarlo dos veces, porque uno siempre va a llevarlas de perder. Él es el astuto. Entonces uno no puede ganarle un pulso a él. Lo que uno tiene que hacer es que bajo advertencia no hay engaño. Cuando a usted se le asoma la posibilidad de pecado, mejor huya, papá. Es mejor. Pues entonces, les cuento así en resumidas palabras, eso sucede en mi adolescencia, yo abandono el colegio, años después, ya yo trabajando formalmente, ya había dejado los vicios atrás, ya había dejado de portarme mal, responsablemente y jovencillo estaba porque abandoné el colegio, me metí a estudiar bachillerato por madurez, saqué mi bachillerato, trabajando me metí a la universidad y así fue como me convertí en periodista. Y gracias a Dios, porque no vive uno en opulencia, pero hace uno lo que le gusta, ¿verdad? Es una profesión muy sufrida, por lo menos económicamente no es como para pavonearse, ¿verdad? Y como, ay, periodista. Lo que le deja a uno es mucho conocimiento y experiencias, pero tampoco es como para, ¿verdad? Todo ese calvario, ese camino de calvario lo vivió mi mamá. Y por eso es que yo me siento muy ligado a María. Porque ya con los años, pues sí, uno crece, madura, vive experiencias y uno dice, todo lo que le tocó a mami. Mi mamá, bueno, los que la conocen, ella es gruesita, es bajita, es muy linda, muy buena. Se pasa, más bien. Sí, a veces hemos tenido nuestras diferencias por lo mismo, porque yo, mamá, pero es que se está bien la cara, mami, pero no se dé, ¿verdad? No te pases. Pero no, ya es la naturaleza de ella. Y me ha dado grandes lecciones a través del silencio, porque yo nada más veo y apunto. Y así me ha dado las más grandes lecciones de mi vida. Y aunado a eso, o unido a eso, está la figura de la Virgen, porque si hay alguien que ha estado súper pegada a María, es mi madre. Entonces siempre está que para la novena de la Virgen de los Ángeles, que la novena de la Inmaculada, que la novena de la Virgen de Guadalupe, que la novena de la medalla milagrosa, es que sí, tiene la mano así, ¿verdad? Porque tiene la medalla de la medalla milagrosa. Entonces suelto una novena y cae en otra, entonces ya yo sé, ¿verdad? Por ahí va. Y claro, la imagen de la Virgen ha estado muy presente en nuestra casa. Bueno, María en la Pascua, y si nosotros lo visualizamos así, es el camino de la madre junto a su hijo, por la eternidad. Y la figura de María otra vez se vuelve a desvanecer en Pentecostés, pero queda implícita en el ministerio apostólico de Cristo. Jesús le deja a los apóstoles el designio de evangelizar, vayan a los pueblos,
bendíganlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vayan sin qué comer, sin qué vestir, vayan. Pero no le dice, por ejemplo, a Juan, aunque le entregó a la Virgen, a Juan en la cruz, no le dice a Juan, sí, pero usted acuérdese de mami. ¿Ve? No existe un dato en el Evangelio o en los Evangelios, ni en escritos apócrifos que digan, y es que María se fue con alguno o con Juan a la misión de evangelizar. No está más. Pero la figura de la Virgen, su posición como madre, porque también yo lo imagino así, si María, siendo madre del Señor, comienza a ver llegar a sus amigos y se empieza a formar ese colegio apostólico junto a Jesús, pues también María, como buena madre, adopta a todos esos que llegaron ahí, como adoptó a la Magdalena, como adoptó a la otra María, y ella como madre se dispuso en corazón abierto a recibirlos a todos aquellos que llegaban junto con su hijo. Entonces, implícitamente uno entiende que María está con la iglesia de ahí para siempre, aunque no esté escrito aquí. Entonces, hermanos, dice el Evangelio, y voy a leerlo tal cual, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Vamos a hablar de la anunciación claramente. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. María quedó muy conmovida. En otras versiones dice, quedó asustada. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? En otras versiones dice, si no conozco varón. Entonces le contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo, porque para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí como has dicho. Después la dejó el ángel. Lo proclamado es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces, como a mí me gusta también compilar datos y me gusta llevar la palabra de Dios al día a día de nuestras vidas, de lo cotidiano, quise compartir hoy unos datos que me parecieron muy interesantes. Al principio de este evangelio, de esta parte de la anunciación, ahí en la tercera línea dice, una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y fíjese que hay algo muy particular en esa ciudad de Nazaret, porque Nazaret prácticamente que era una ciudad desconocida. Nadie sabía que existía ese lugar. Y qué raro, yo decía, siempre me lo había preguntado, yo qué sería de Nazaret que era desconocida. ¿Qué será? ¿Que era un pueblo feo?
o muy desértico, muy rocoso, muy aislado. ¿Qué será la cosa con Nazaret? Bueno, yo comencé a indagar y entonces encontré algunas cosas muy interesantes que voy a dar lectura para no perder detalle. Sí pude encontrar que Nazaret era, sí, un pueblo rural y muy sencillito. Imagínense que se encontraba al sur de Galilea y Nazaret no tenía ninguna importancia ni política ni religiosa, al punto en que no se menciona ni siquiera en el Antiguo Testamento. Eso me pareció muy particular. Casi que los pueblos, ciudades, imperios que de alguna manera se leen en el Nuevo Testamento han de alguna forma aparecido desde el Antiguo Testamento, pero Nazaret ni eso. Nazaret era un pueblo que nadie, o sea, nada de nada, nada. Y entonces Nazaret pasa de ser de un pueblo que no importaba en lo absoluto al lugar donde Jesús decide nazca o se desarrolle su hijo. Pero ahí no acaba la cosa. Además de que Nazaret es un pueblo completamente desconocido, al mismo tiempo hay una parte desconocida que tampoco en nuestra fe cristiana conocemos, que es la niñez y la adolescencia de Jesús. Porque no hay nada escrito tampoco que nos diga qué pasó con Cristo, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia. ¿Ve? Vamos a ver, se cree, porque no es algo que esté escrito, se cree que por tradición y él ser varón, se cree que tuvo que aprender el oficio de su padre. Entonces por eso asociamos a Jesús como también un carpintero. Pero resulta que ni José ni Jesús son carpinteros. Son más que carpinteros. Son como lo que llamaríamos hoy casi que un maestro de obras. No es el que hace el mueble ni el que pega los clavos. Son las personas que pueden crear un plano, desarrollarlo, crear y edificar. ¿Ve? Y eso la mayoría no lo sabíamos. Creíamos que nada más era un carpintero. Y ya, pegue clavos y aprenda, y de fijo sabe lijar y cepillar y pulir y crear muebles. Y eso era todo. Y no, resulta que tanto José como Jesús eran maestros artesanos, como se les conoce en ese tiempo o en ese lugar. Maestros artesanos. Entonces ya ahí me cambió a mí también la mentalidad y yo decía, bueno, resulta que, Jesús no solamente desapareció en su niñez y juventud, sino que recibió una formación tal que o sea, se convirtió en todo un maestro artesano. Entonces ahí yo digo, cumplió su parte humana, porque vivió, aunque sea en lo secreto, porque no sabemos nada por medio de la Escritura, pero vivió su parte humana haciendo lo más natural que había que hacer, que era aprender el oficio de su padre y cumplir las enseñanzas de Dios. Porque como buen varón, también tenían que aprender de escritura. Bueno, más allá de eso también descubrí que el famoso Nazaret es un pueblito, ya sabemos rural, pero es un pueblito nada más de 16.5 kilómetros cuadrados. Y yo, casi no nace. ¿Y para qué fundar una cositica ahí, verdad? Porque, es que es un pedacito allá. Usted ahorita con el dron o con los helicópteros, usted ve un terreno de 16.5 kilómetros cuadrados y compara con ciudades, por ejemplo, importantes como Jerusalén. Y no, hombre, si es un apartamentico así, ¿verdad? No, hombre, ¿para qué van a fundar un cuchillo ahí, una cosita? Pero hay cosas muy interesantes. Mire,
Ese pueblito rural de solamente 16.5 kilómetros cuadrados fue fundado desde el año 2200 antes de Cristo. Y ya vamos en el año 2025, ¿verdad? Ya van como casi por 4000 años de fundación. ¿Ok? Según el último censo, en el año 2019, tiene 77,000, casi 77,500 habitantes. Para ser un lugar pequeño, alberga mucha gente, bastante. Pero ahí no acaba la cosa. Yo dije, bueno, ¿y qué pasa con Nazaret en comparación con Costa Rica? Porque hay que traer la palabra de Dios y la realidad de la vida de Cristo. Cuando estemos preparando material de formación, hay que traer esas realidades a nuestras realidades. Entonces, yo dije, bueno, vamos a empezar por las provincias. Ya sabemos que Nazaret era una cositica, ¿verdad? ¿Cuál es la provincia más pequeña de Costa Rica? La provincia de las Flores, Heredia. Heredia es la más pequeña. Fíjese que mide 2,627 kilómetros cuadrados. Heredia. Yo dije, bueno, provincia es, ya hablamos de mucho territorio. Vamos a bajarnos un poquito más. Vamos a irnos a un cantón. ¿Cuál será el cantón más pequeño de Costa Rica? Les voy a dar una pista, está en San José. ¿Cuál creen? Al bateo, aunque nos guste más el fútbol. Al bateo. Curridabat. Fíjese que Curridabat es el que más se le acerca a Nazaret, porque mide 16.06 kilómetros cuadrados. 16.06 kilómetros cuadrados. Curridabat. Es más grande Nazaret. ¿Quién lo iba a pensar? Por unos, vamos a ver, ¿cuánto eran? Por unos 39.39 metros cuadrados. Y no me quedé ahí, me fui al distrito más pequeño y llegué a Alajuela. El distrito más pequeño de Costa Rica es Carrizal de Alajuela, que Carrizal sí se le acerca más todavía, porque mide 16.22 kilómetros cuadrados. Entonces, que se sientan orgullosos los de Curry y los de Carrizal, porque en comparación con Nazaret, la ciudad, el pueblo de Cristo, pues están muy comparados. Ahí, una vez más, nos dice el Señor como moraleja, no por ser pequeños, quiere decir que de parte de Dios no haya para nosotros un gran propósito. Y ahí es donde muchas veces encontramos la bemol, diría el músico. ¿Cómo sería una la bemol? Es una nota. Es una nota, pero... Y es de las notas bajas, ¿verdad? Pues no es ¿O una cómo se nota puede...? baja, pero más o menos hace referencia a lo siguiente. Musicalmente. Ajá. La mayor, la bemol, Hay un tono más bajito. tono más bajo. Un tono más bajito. ¿La mayor? Entonces bueno. es como más melancólico. Ahí estás tocando en la bemol. ¿Ve? En la mayor, Ya es una armonía más alegre, como más viva. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Pues ahí vamos otra vez al meollo del asunto. Para nosotros los cristianos muchas veces se nos es muy difícil pensar que podemos ser útiles para Dios porque nos creemos menos. Y entonces a mí me sucede que, pues particularmente, hermanos, yo les voy a ser muy honesto, yo no soy ni santo ni bueno, la pulseo, ¿verdad? Como todos, la pulseo. Pero si en aquel entonces yo no me la creía, yo no hubiera salido de donde estaba. Y a mí una cosa que yo recuerdo me molestaba mucho, y me enojaba,
era que cuando iba a alguna asamblea de oración o algún encuentro así de este tipo, donde uno sabía que de fijo iban a orar y no sé qué, yo no podía orar. No sabía ni por dónde empezar. Y entonces yo me le arrimaba así, ¿verdad? Tal vez así alguien que se ve así como muy piadosa, muy buena, como la hermana aquí. Y yo, para agarrar volados, ¿qué está diciendo? ¿Cómo le está diciendo? ¿Qué palabras usa? Y yo empecé como el alora. Bendito y alabado sea el Señor, bendito y alabado sea el Señor. Gracias, Señor, por hacerme mujer. Gracias, Señor, por hacerme mujer. Ah, no, por hacerme hombre. Es en broma, pero es en serio. Y es que hay que decirle al Señor, pedirle al Señor, a Jesús. Recuerden que Jesús es un maestro. Pedirle a Jesús maestro que nos enseñe incluso a cómo orar. Y cuando Él se encontró con esa misma situación con sus apóstoles, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué les enseñó? El Padre Nuestro. Les enseñó a orar. Y con una oración súper sencilla, porque realmente es una oración que yo creo que no dura ni un minuto. Y es súper sencilla, y Él escogió esa oración sencilla. Recuerden, siempre Jesús nos va a llevar a lo menos, para que descubramos qué tan grande hay adentro de nosotros, pero eso nos va a tocar a nosotros descubrirlo. Esa es la escuela de Jesús. Ahí es donde las matemáticas del hombre fallan comparadas con las matemáticas de Jesús. ¿Por qué? Porque las matemáticas de Jesús son sumar y multiplicar. Y las del mal, que es este plano terrenal, son restar y dividir. Entonces nunca nos vamos a creer, si de verdad no ponemos el corazón en las manos de Dios, nunca vamos a comprender que la vida del cristiano está para sumar y multiplicar. Y que sí, finalmente Dios va a quitar de nosotros lo que no está bien o lo que no hace falta ya. Hizo falta en un momento de nuestra vida para reconocerlo a Él como Señor, pero ya a partir de un momento ya no más. Y entonces ahí vamos todavía más y más profundizando en esto, en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero aquí es donde siempre se mantiene María al frente. Recuerden, es María en la Pascua. Entonces, estamos en un momento en que los cristianos y los judíos llamamos, y que este año curiosamente calzó la Pascua para los cristianos y los judíos, estamos en lo que llamamos la cincuentena pascual. Entonces, ¿qué significa eso? Que desde el domingo de resurrección o desde la vigilia pascual estamos viviendo 50 días de alegría, pero se nos muere el Papa. Entonces estamos así como con una parte alegre y otra parte triste. Y estamos en esa vigilia, en esa espera del nuevo Papa. Sí, ahí por ahí empecé. Pero realmente estamos viviendo la alegría del resucitado. Y el Jesús que no quedó enterrado, que no quedó en el sepulcro. Nos tiene que durar. Mire, es que yo digo, le decía, son de broma a mi mamá, porque ella me pasa corrigiendo mucho eso. Yo le decía, mami, bueno, estamos en el novenario del Papa, pero apenas hay un nuevo Papa, otra vez agarrar el punchis de la resurrección. Calmate, me hace. Como buena señora 83, calmate porque respetar al Papa, ¿verdad? Y yo, no, sí, mamá, pero es que estamos en alegría de la Pascua. Entonces apenas venga el nuevo Papa, a recibirlo con alegría, siempre recordando a Francisco que hizo grandes cosas también. Pero no solamente sí, estamos en Pascua y son 50 días, o sí, ya pasamos la octava, que es un gran domingo, ¿verdad? Que los católicos no deberíamos de decir lunes de Pascua, ni martes de Pascua, ni miércoles de Pascua. Es que desde el sábado en la vigilia pascual hasta el domingo de la misericordia es un solo domingo. Claro, civilmente, si yo llego y le digo a mi jefe, no voy a ir a trabajar porque es domingo, siendo lunes,
Entonces no venga mañana, que es domingo. No, vivimos en dos planos. El plano terrenal y también la otra parte nuestra del alma en el cielo. Y en lo espiritual, en lo religioso. Pero estamos en la cincuentena pascual y se supone que este tiempo es para esto, para congregarnos, para vivir la alegría de la resurrección, para compartir estos mensajes que buscan animar y alentar nuestra vida espiritual para que nos rinda todo lo que falta del año y lo que vendrá, llámese pruebas, enfermedades, necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando azoten los problemas, recordar, mi Dios está vivo. Cuando venga la enfermedad, mi Dios está vivo. Cuando venga la economía, no me lo están preguntando, pero yo ahorita estoy pasando una situación así, mi Dios está vivo y Él no me desamparará. Y no lo ha hecho hasta ahora. Claro, uno a veces ve así el agua hasta el cuello, ¿verdad? Como hasta aquí, más bien conmigo. Pero yo digo, mi Dios está vivo, ¿por qué yo voy a poner en duda lo que Él hizo abrazándose a la cruz? ¿Quién soy yo para quitarle el mérito a Él? Y siempre María, en mi mente y en mi corazón, que me recuerda que este tiempo, y continúo leyendo para no perder detalle, que me recuerda que este tiempo, además de que es alegría, es un tiempo para que yo recuerde que no estoy solo, que camino con ella. Y que como buena madre no abandona a sus hijos. Y mire, más de uno nos vacila. A los católicos, más de uno nos vacila. Ay, pero usted habla de un Dios que tal cosa y tal la otra, pero se los mataron. Les mataron a su Dios. Y yo me vuelvo y les digo, sí, me mataron a mi Dios, pero ya resucitó y estamos muy contentos. Y ahí se callan. Porque todavía hay gente, a pesar de que estamos en el siglo XXI, y todas las iglesias, por ejemplo, por lo menos las que son de denominación cristiana y ortodoxa, y alguna que otra de denominación protestante, estamos buscando un camino, no para que todos estemos revueltos, pero sí para que nos respetemos, porque tenemos al mismo Cristo como Señor. Y entonces ya ahí dejar de agarrar la Biblia, es que más de uno como que malinterpreta, ¿verdad?, la Escritura. Y entonces se dicen, es que la palabra de Dios es espada de doble filo que corta cuando entra y corta cuando sale para que nuestra vida sea diferente y el Señor quita lo malo y pone lo bueno. Pero usted agarra esa misma Biblia y es para volarle y volarle y volarle al que no está con uno, al de otra denominación. ¿Y cuándo se ha visto que Dios dijo que la palabra era para atacarnos? La palabra de Dios, desde el momento en que Jesús nace, recuerden que hay un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y cuando Jesús nace, o sea, la palabra de Dios se convierte en carne, y esa carne habita entre nosotros a través de María. En ese momento la palabra de Dios, esta misma que tengo en mis manos, ya no se convierte en un arma, se convierte en un itinerario de vida. Porque ¿qué es lo que quiere Jesús? Y no lo digo yo, aquí está. Lo que quiere Jesús de mí, lo que quiere Jesús de ustedes, es que sigamos su ejemplo. Y que yo me acuerde, la única vez que Jesús se enojó y le botó todos los chunches a la gente fue cuando se metió al templo, pero es porque eran mercaderes y habían convertido un templo en un lugar sagrado. Recuerden que para el judaísmo nosotros podemos mencionar la palabra Dios. Para el judaísmo no. El judaísmo no tiene una palabra para definir a Dios. Y ellos relacionan la persona de Dios, la relacionan como estar vivo. Por eso hay discrepancias, sobre todo con la iglesia protestante, porque para ellos Dios también se puede traducir como Jehová. Y nosotros, para tener una palabra que podamos fonetizar o ponerle sonido, le llamamos Yahvé.
Pero usted va donde un judío y le habla de Jehová o le habla de Yahvé y él no le va a aceptar ninguna. Porque el judío tiene prohibido mencionar el nombre de Dios. ¿Y por qué el judío relaciona la persona de Dios con el aliento de vida? Porque ellos, haciendo el movimiento de respiración, cuando usted inhala y exhala, es como estar diciendo, ya ve. Ya ve. Y entonces para los maestros de la fe, les fue como más sencillo fonetizar y en las traducciones griegas traducir como con más esencia que el nombre de Dios se podía decir como Yahvé. Pero el judío no tiene el permiso porque es más grande Dios y tan sublime es Dios para ellos que no tienen ni la autoridad ni el permiso de llamarle Dios. Y nosotros sí le decimos Dios y le decimos Padre y así, ¿verdad? Pero porque Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a decirle Padre Nuestro. Y ya nosotros tenemos una oportunidad de también, una oportunidad de cercanía de llamarle Dios. Y hermanos, yo recuerdo que en mis tiempos de formación, cuando no sabía ni cómo orar, ni por dónde empezar, ni mucho menos, no tenía ni Biblia. La primera Biblia que me regalaron a mí, yo me acuerdo que fue una prima mía, que no era ni chiche ni limonada, ¿verdad? Entonces un día iba a la iglesia y otro día iba al culto. Pero bueno, ahí está, es una buena cristiana. Ella se terminó siendo católica y bueno, pero esa es una parte de la historia. Ella me regaló mi primera Biblia y era una Biblia protestante. Era una Biblia de la versión Dios habla hoy, que yo la guardo con mucho respeto y mucho cariño. Pero esa versión ahora, bueno, esto ha cambiado mucho también, el tema de las traducciones y las versiones bíblicas y demás. La Biblia, Dios habla hoy, la crea la editorial Sociedad Bíblica Unida. Ellos son los editores. Pero la que ella me regaló es la que viene sin los libros deuterocanónicos. ¿Ve? Entonces trae solo 66. Y claro, entonces yo iba a la Asamblea de Renovación, aleluya. y tal vez hablaban de tal, pero yo para atrás y para adelante. Y yo al índice, y yo, no, pero ¿qué pasa aquí? Y yo buscando si le faltaban hojas, ¿verdad? Yo esta Biblia estará tan vieja que está rota y me la regaló así, está bandida. Y no, es que le faltaban esos 9 libros. Bueno, ya después al tiempo, ya mi mamá me regaló una Biblia católica, así con los deuterocanónicos y todo bien. Pero lo que yo voy, hermanos, es que si nosotros nos permitiéramos y aprovechemos este tiempo de la Pascua, hago el énfasis, si nosotros aprovecháramos la figura de María para profundizar más los misterios de Jesús, no es que llegaríamos a ser los cristianos perfectos, pero sí llegaríamos por lo menos a un nivel un poquito con más misericordia, con más, ¿cómo llamarlo? Como con más piedad, porque dentro de nosotros también existiría un espíritu de madre que nos pondría a mirar a su hijo con más ternura, con más compasión. Y a veces vemos a Dios o a Jesús como ¿cómo se llama esto? Nosotros le llamamos en lo popular un salvatandas. Entonces tenemos los problemas. Mire, ya llegó la ley. Ahí está el Padre. Cuando tenemos problemas lo buscamos y cuando ya no tenemos, ahí está.
Cuando tenemos problemas lo buscamos y cuando no, si te vino me acuerdo. ¿Verdad? Que por eso también nos dan duro los de otras denominaciones, porque buscamos a Jesús cuando tenemos problemas y nos olvidamos de Jesús cuando ya no hay. Entonces, ¿para qué lado estamos pateando la bola, verdad? Bueno, fíjense nada más que hay algo muy, muy bonito que yo analicé y les quiero continuar compartiendo. Pensaba en cómo María animó el primer milagro de Jesús. María lo animó a hacer su primer milagro. ¿Y en dónde fue? En las bodas de Caná. En otras palabras, con aquel chorro de espectadores, ¿verdad? Porque esa boda dicen que era de platudos. Y entonces había un montón de gente pipirinais y gente de todo, pero más gente finolis, ¿verdad? Y claro, y aquel montonón de invitados, porque las bodas de los judíos eran bodas nivel número 1, ¿verdad? Pues entonces, según la voluntad de Dios, ese era el día. Y entonces yo me imagino a María, mira, ayúdalos, porque además de que estás invitado, no trajiste nada. No, mentira. María anima a su hijo, como lo haría cualquier madre, animaría a sus hijos a hacer algo. Y no fue cualquier cosa, fue una gran ayuda. Y Jesús ahí formula su primer milagro. Y ahí es donde María escuchó a Jesús decir su nombre y sus hermanos, y el de sus hermanos. ¿Para qué? Para que estos, o sea, todos nosotros somos los hermanos de Jesús, para que todos nosotros encontráramos una señal, que todo aquel que cumpla su voluntad y la pone en práctica, se convierte automáticamente en eso, en su madre y sus hermanos. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, particularmente nos da a nosotros como una puerta abierta, o nos abre la cancha, como diríamos también popularmente, para tener una mayor cercanía con el Señor. Si yo hago su voluntad, eso me convierte en uno más cercano a Él. Y así poco a poco, y cada vez, y cada vez, y cada vez. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Finalmente, estar más cerca de Jesús. Pero hoy estamos fortaleciendo más la imagen de María, que nos dice todos los días, además de acercarse a Él por medio de la Eucaristía, a través de la confesión, a través del cumplimiento de los mandamientos, a través de las obras de misericordia, del cumplimiento de las bienaventuranzas, si se acercan a mí, como quien dice, eso les va a dar una ventajita ahí, ¿verdad? María como buena madre, las mamás. Y bueno, yo tengo presente algo, que hubiera sido del ministerio de Jesús sin la presencia de María. Bueno, finalmente, porque era Dios el que ordenaba las cosas, yo creo que siempre hubiera echado a andar, pero no hubiera sido lo mismo. Faltaba es como hacer una sopa, ¿verdad? Una sopita de sustancia rica, con verduras. No es lo mismo que usted la haga así tal cual y le queda ahí, ¿verdad? Sí, pues puede ser rico y todo, y usted le pone sal y, pues agarra un sabor. Pero si usted le pone un poquito de achote, ya agarra color, ¿verdad? Que no quedaría como un caldito ahí, todo ralito, pálido. Pues diría uno, sopita de hospital, ¿verdad? No, si no, yo también cocino. Como más de lo que cocino, pero también sé. Y no es lo mismo. Y yo decía, mira, algo tan sencillo como un poquito de achote. Ve, el achote uno lo prueba y no tiene un sabor, sí, es más bien desagradable. Y vemos, y uno agarra un poquito de achote y se lo pone a un caldito, y el caldito, además de sabor, agarra color. ¿Y qué tiene que hacer la vida del cristiano? ¿Qué tenemos nosotros como cristianos que hacer? Ponerle, además de sabor, color a la vida. Entonces, vamos a aprovechar este momento, porque no quiero que caigan en un descanso del Espíritu antes de orar.
Esta hora es una hora de la lucha, la hora de la lucha, la hora del almuerzo. No quiero que caigan en un descanso en el Espíritu antes, así es que vamos a orar. Y que esa misma alegría que hemos compartido entre sonrisas y también, por decirlo de esta manera, en este misterio que envuelve a la Virgen, que nos lleva a Jesús, que también nosotros podamos creérnosla y decir: María, tal vez yo no he sido tan buen hijo porque no te tengo presente, tal vez nunca rezo el rosario o me da pereza rezarlo, tal vez nunca te he hecho una novena, tal vez no tengo ni siquiera una imagen tuya, una medallita. Ya sabemos que esos son sacramentales, pero sin embargo, qué bonito es ver una imagen de la Virgen a no ver nada, a ver una pared, ¿verdad? O el piso ahí. En cambio yo miro en nuestra hermosa religión católica, miro imágenes que me recuerdan de dónde vengo y para dónde voy. Este es un tríptico del camino neocatecumenal y representa la venida de Jesús entrando como el Salvador, la pasión de Jesús, porque así tuvo que ser para darnos redención, y la resurrección de Jesús, porque finalmente es lo que nosotros queremos, ¿o no? Vida eterna, ¿verdad? Yo creo que ninguno como que quiere ir al infierno. Todos queremos mirar a Jesús en su gloria, pero para llegar a Él hay una escalera que nos regala la Virgen, la buena Madre. Inspirados en este pensamiento, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Jesús, por este día. Pero sobre todo, gracias, Señor, y me voy a permitir en esta oración dirigirme a tu Madre, la Virgen, que también es Madre nuestra. Gracias, Señor, por tu Madre Santísima. Y gracias a ti, María, por adoptarme como hijo tuyo e hija tuya. Gracias, María, porque ahí, en tu persona, aunque los evangelios no te mencionan más, te mantuviste cerca de Jesús. Y tal fue el premio de tu amor, que Él te ascendió en cuerpo y alma también al cielo. María, yo quiero ser como tú. Quiero que ante un mundo difícil me ayudes a ser comprensivo. Ayúdame, María, ayúdanos, María, para que ante un mundo marcado por el dolor, nos recuerdes la grandeza del amor de Dios. El mismo amor que tú experimentaste ante la duda y el temor cuando fuiste concebida, pero que también albergaba gran esperanza y que por eso en obediencia dijiste tú sí. Ayúdanos, María, que ante un mundo sumergido en la crítica, nos enseñes a valorar mejor al prójimo, al que tenemos a nuestro lado, mirarlo con amor antes de criticarlo. Ayúdanos, María, para que ante el proyecto de Dios, en medio también de cualquier incertidumbre o temor nuestro, podamos decirle sí con confianza. Ayúdanos, Madre, para que en un mundo donde algunos no creen en tu Hijo Jesús, siempre recordemos tus palabras en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Aunque el mundo nos diga, su maestro está muerto, Jesús no existe, la Eucaristía es una mentira, la iglesia es una mentira, los sacerdotes son una mentira, nosotros como María le digamos a esas personas, digamos ante esas personas, hagan lo que Él les diga. Y con corazón confiado y con la esperanza viva, recordemos que nuestro Dios está vivo, que la iglesia está porque es nuestra madre y maestra y nos enseña todos los días, la iglesia nos enseña todos los días
a estar más cerca de Jesús Maestro. Que el sacerdote no es cualquier otra persona, es un ministro consagrado, que en el momento de la Eucaristía se convierte en un Jesús. Al momento de la transubstanciación, cuando el vino y el pan se convierten en sangre y cuerpo. Que cuando me confieso, no es otro hombre más al que le estoy contando mis cosas. Es un pastor que busca que esta oveja vuelva al rebaño, libre de pecado. Porque el Señor en su palabra dice que aunque nuestros pecados sean rojos carmesí, Él borrará esos pecados y los convertirá en algo tan blanco como la nieve. María, ante un mundo indiferente, motívanos para ponernos en camino y seguir a tu Hijo. Hoy celebramos en este tiempo de la Pascua, celebramos la alegría del resucitado. Es que Jesús no murió en vano. Si hubiera muerto en vano, ahí estaría su cuerpo con la tumba expuesta, como si fuera un museo. Ahí está el cuerpo de Jesús, véanlo. Pero la muerte de Jesús no fue en vano, por eso resucitó. Y por eso nos ha permitido no solamente saber que está vivo, sino resucitar con Él. Creer que resucitaremos con Él en el día final. A las afueras de la ciudad de Jerusalén hay un cementerio. Y muy diferente a nuestras costumbres, que nosotros vamos a un cementerio y ponemos flores en las lápidas. En este cementerio, a las afueras de Jerusalén, el cementerio de Jerusalén, en las lápidas de este cementerio, lo que se pueden ver son solo piedras, grandes piedras de todo tamaño. Y usted dirá, ¿para qué ponen piedras en las tumbas en vez de flores? Porque ese pedregal encima de las tumbas ni se ven las tumbas. Porque para el judío, para nuestros hermanos mayores en la fe, esa piedra sobre esas tumbas significa que creen en la segunda venida de Jesús. ¿Y para qué las piedras? Porque dice la Escritura que seremos resucitados en cuerpo y alma. Y ellos creen que cuando resuciten en cuerpo y alma, esas piedras que están alrededor y sobre sus tumbas serán usadas para construir la nueva Jerusalén. ¡Qué fuerte! ¡Qué fe! Ya quisiéramos nosotros por lo menos la mitad de esa fe, para creer que de verdad vamos a resucitar en cuerpo y alma. Es un regalo de Dios en el día final. Y es un día al que vamos a llegar de las manos de la Virgen, que nos enseña todos los días el camino que hay que seguir para llegar a su Hijo Jesucristo. Porque la iglesia que Jesús fundó no es una iglesia elitista, es la iglesia de los santos y pecadores, de los enfermos, de los humildes. María nos acompaña todos los días en nuestro camino de cruz. María, desde el momento de su maternidad, se extendió a todos los discípulos de Cristo, ustedes y yo, desde hace más de 2000 años. María, así como estuvo presente en el cenáculo, estuvo presente en la resurrección, estuvo presente en la ascensión del Señor, estuvo presente cuando se invocó al Espíritu Santo en Pentecostés. El movimiento de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu han recorrido toda la historia de la humanidad junto con María. El centro, hermanos, de nuestra fe no solamente se encuentra en reconocer a Jesús como nuestro Señor, sino también en recordar las palabras de la Virgen, que repito una vez más:
hagan lo que Él les diga. Esa sabia mujer de Nazaret que no volvió a aparecer más en los evangelios después de Pentecostés, esa sabia mujer una vez más nos dice, hagan lo que Él les diga. Y quiero cerrar esta oración con una oración de la primera encíclica del Papa Francisco, que se llama Lumen Fidei, o Luz de la Fe, que dice así: nos dirigimos en oración a María, Madre de la Iglesia y Madre de nuestra fe. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamado. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo a Él en la fe. Ayúdanos a confiar plenamente en Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada ahí, en los momentos de tribulación y cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con tus ojos a Jesús, para que Él sea la luz en nuestro camino y que esa luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso que el mismo Cristo, tu Hijo nuestro Señor, nos preparó. Amén. Tú eres nuestra esperanza, Madre de nuestro Señor. Danos valor y confianza. Solo agradezco y me despido. Vamos a dar la gracia a la llama de amor, un toquecito. Sí. Cristo en la cruz nos reveló que tú eres nuestra madre y has venido a morar por siempre en nuestra Muchas gracias. Muchas gracias. Cristo, Una candela. tú nos También, conduces, Sí. Madre. Llegar la llama del En tu amor. seno nos Ajá. moldeas, con tu amor en su virtud. Recibe todo nuestro amor Sí, Marcita, le de hijos. Sí. María, esperanza nuestra, danos valor y confianza en Dios. Los mensajes están aprobados por la iglesia, por los obispos. Perfecto. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, le damos un aplauso a Dios, a la Virgen. Y gracias a Andrés también. Gloria a Dios. Amén. Por Placer. acompañarnos en esta mañana con este tema tan bonito. Y no se nos puede ir, Andrés, sin recibir la gracia, la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Las candelas están benditas, como lo pide también la Santísima Virgen, que el Padre Eri ya las bendigo. Y vamos, Andrés, para que usted prepare su corazón, su alma, su vida. Clarita, la secretaria del movimiento, y Rosy también, vocal del movimiento, les va a hacer entrega de la llama de amor. ¿Cómo no? Ya estamos preparados. Muchas gracias. Recibir la llama. Yo tengo que confesar que es mi primera experiencia Con la llama de amor. con la llama de amor. Entonces quiero recibirla de la mejor manera. Perfecto. Usted dice, cuando ella dice, lo acepto. Bueno, eso es usted, ¿verdad? Ajá. Pero usted, cuando ella le dice. Lo que le diga. Bueno, la Virgen Santísima nos dice en esta devoción grandísima que nos dio: Andrés, yo pongo un haz de luz en tus manos. Es la llama de amor de mi Inmaculado Corazón.
Enciende con ella el tuyo y pásala a otros. Con esta llama de amor, las gracias de mi corazón les doy a ustedes, a ti, Andrés. Enciende todos los corazones en todo el país, pasándola de corazón a corazón. Este será el milagro que, convirtiéndose en un incendio, con su fulgor cegará a Satanás. Amén. Jesús reparte sus gracias a quien recurre a su llama de amor. Apresúrate a pasar la llama de amor de mi madre, para que así aparte del país la mano castigadora del Padre. Este es el fuego de amor, de unión que alcancé del Padre Celestial por los méritos de las llagas de mi Hijo Santísimo. No tengan miedo a la llama que se va a encender desapercibida, y con una mansa luz no despertará sospechas en nadie. Este es el milagro que se producirá en todos los corazones de ustedes. Amén. Y yo acepto la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Amén. Dios te salve María, Se llena salve eres María, de gracia, el Señor es Señor es contigo. contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre ruega por de nosotros Dios, los pecadores, ruega por ahora y en la hora nosotros de los nuestra muerte. pecadores. Amén. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Qué lindo, muchas gracias. Mire que más allá del gesto y el acontecimiento, en otro momento les contaré con más tiempo, pero son tiempos. Ahorita yo estaba aquí parando la oreja para ver qué es lo que más le agregó a la Ave María. Son tiempos ahorita, perdón. Ahí va, perfecto, muchas gracias. Son tiempos ahorita para mi familia y para mí bastante duros. Y bueno, porque creemos en un Dios vivo, sabemos que lo que pasa va a pasar. Y los momentos de, si se puede decir así, de Calvario, se convertirán en un domingo pascual. ¿Verdad? Entonces, hoy me encuentro aquí muy feliz, además de que me encuentro con personas muy queridas, y bendito sea Dios que nos permite también acrecentar más la familia. Me encuentro muy feliz porque hay un compromiso muy grande en mi vida, y ha sido servirle al Señor. Amar y servir, como dice San Ignacio de Loyola. Amar y servir. Y soy una persona que tengo mis luchas, pero también tengo un corazón siempre dispuesto para que donde me llamen, ahí estar. Sí. Muchas gracias. Y me voy a llevar esa llama, y yo puedo hacer esto mismo con mi mamá. Sí, eso Porque mismo. yo la voy a involucrar a Dale ella. esa candela para que se la dé la mamá, por favor. También. Ahí Ya también. están benditas. Ay, muchas gracias. Y cuando se va a Ya se quedó acabar, sin candela. mira, cuando se va a acabar lo pasas a otra candela, ojalá el sacerdote te lo bendiga. Para mantener la llama. Para mantener, pero igual la llama de amor está en el corazón, ¿verdad? Porque es el mismo Jesús. Sí, amén. De nosotros, ¿verdad? Son sacramentales. Les Entonces, agradezco muchas mucho. gracias. Dios te A bendiga. ustedes, Ricardo, Y muchas te esperamos gracias. en la próxima convivencia. Dios primero, agradecerle al Padre Eric. Bueno, gloria a Dios. Para mí está bien, pero para Dios más fuerte. Estamos en Pascua. Hay una gran alegría en nuestro corazón. Al Padre Eric, también yo sé que el Padre Manuel Chavarría está muy cercano. Mario Segura. Y al Padre Mario Segura, cómo no. Y al movimiento. También Dios los bendiga mucho. Y a seguir perseverando, porque Dios permite todas estos brazos en el cuerpo que es la iglesia para fortalecernos, para levantar. Y vean, son gestos, pero estos gestos en la vida del que está lejano, del que está frío o tibio, cambia vidas. Amén. Entonces mantengámonos todos firmes en la fe. Amén. Dios los bendiga mucho. Gracias.